Gracias a todos, les agradecemos la presencia. Bueno, continuando con las charlas estipuladas para este año, hoy contamos con la presencia de la empresa Tecnoperfiles y en su representación tenemos la presencia de la arquitecta Adriana López. Bueno, les pedimos que por favor, por respeto al disertante, mantengan los micrófonos apagados y las dudas las pueden realizar en el chat, que se le realizaremos a la arquitecta al final de la disertación. Bueno, muchas gracias. Adriana, te cedo la palabra. Bueno, perfecto. Voy poniendo la presentación. Decime si se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Adri. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, por un lado, bueno, muchísimas gracias por la invitación al Distrito 2 del Colegio de Arquitectos. La verdad que es un gusto poder estar, aunque no sea presencial, pero bueno, de alguna manera que pueda estar, de alguna manera esté allí presente. La idea es un poquitito contarles algo, un poco antes de la charla les venía diciendo a los arquitectos que uno sale de alguna manera como profesional, hace ya 30, sacaba la cuenta de la idea, 33 años que soy arquitecta o que me recibí, y de alguna manera la faz profesional me fue llevando hacia la carpintería. Si bien estuve durante 12 años trabajando en todo lo que es la carpintería de aluminio, en lo que es en aluar, ya van 12 años en lo que es el PVC, es un material absolutamente noble. Entonces me acercó a todo lo que es la parte de eficiencia energética. Entonces, la idea era, antes de entrar a la ventana o contarles de la norma etiquetado, era contarles un poquitito la influencia de la ventana que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, contarles, básicamente, bueno, ustedes son todos arquitectos, así que sabemos bien cuando hablamos de un diseño sostenible que tenemos que chequear el tema del sitio, que esté bien planificado, que trabajemos con el agua de una manera, de un uso realmente racional. Y acá vienen ya puntos donde increíblemente la ventana influye. Una, el uso eficiente de la energía y las energías renovables, ahí no, pero si yo analizo y diseño desde el vamos con un buen sistema de ventana, que lo vamos a ver después, voy a tener analizar que sean materiales y recursos que sean de alguna manera sostenibles, me van a dar una calidad ambiental interior superior y voy a contribuir a ese diseño sostenible. Entonces, en el cuadro que ven de la izquierda, lo que quisimos mostrarles, y esto lo hicimos en una charla junto con la gente de Argentina Green Building Council, que somos parte, en la disertación que Simón Padros explicó, bueno, hablamos mucho del edificio verde. Bueno, estos son los 4 puntos donde tenemos que analizar, ¿no? El tema de la energía, las emisiones, el agua y los residuos. Los que están marcados en punteado en rojo es todo lo que influye en la ventana, porque esa ventana o sistema ventana me va a influir en el uso de la energía y me va a influir en el tema de las emisiones. Y no en un grado menor, porque fíjense que estamos hablando, estoy hablando sí del edificio, no de la ventana, que la energía me va a variar entre un 24 a un 50% en un edificio y las emisiones son responsables de un 33 a un 39. Entonces, es muy importante dentro del edificio tener en cuenta cada una de sus partes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, bueno, tenemos 2 partes. Por un lado, la demanda que yo voy a tener, cuánta demanda energética tengo. Pero para eso es necesario construir eficientemente. Y uno a veces lo habla con términos, se habla mucho del verde, de sustentable, pero no tenemos conciencia qué tenemos que tener en cuenta. Entonces volvemos un poco a los puntos que decía antes, la orientación, cómo va a ser ese diseño, que tenga una buena aislación, una buena ventilación, y como último punto, que los materiales sean sostenibles. El PVC es un material, ahora después les voy a contar un poco las características, pero es un material en general que ayuda a proteger el medio ambiente. Y que algo que es muy importante es que me permite hacer un ahorro energético de por sí, por comercial. Es muy fácil su reciclado, porque tiene muy poco consumo de energía para poder hacer su reciclado, y es fácilmente, lo puedo entrar dentro de un esquema de economía circular. Creo que eso es fundamental y es a lo que va tendiendo en general el mercado, no solo de los materiales, sino de la construcción. Entonces,
acá ya entrar un poco en la construcción, más allá de la ventana. Nosotros tenemos el ciclo de vida de la construcción normal, donde teníamos, bueno, un esquema de diseño, luego se construía, después hacíamos un tema de funcionamiento y una demolición. A eso cada vez se van agregando de alguna manera cada vez más premisas, porque yo dentro de ese ciclo de vida de la construcción trato de que sean materiales sustentables, como hablábamos. Entonces trato de que esa industria sea una industria sostenible. Para que esa industria sea sostenible ya hay un montón de parámetros, no solo que trabaje con la ISO, no solo que tenga prioridad en los proyectos que sean disponibles, que trabaje con un esquema de economía circular dentro de esa industria, de alguna manera las inversiones también, el respeto en todo lo que es los distintos sectores y fuera antes de que llegue a la planta y después de salido de su planta. Entonces, todos estos conceptos nos llevan a un esquema de construcción diferente, que es el esquema que debemos ir tendiendo, que es ir de la cuna a la cuna, donde es ya un esquema absolutamente circular, donde tenemos que analizar no solo la fase de comienzo de diseño, la fase de producción, la fase de una manera de uso y de lo que es de su reutilización, cómo se vuelve a insertar en el mercado. Y esto lo tenemos que mirar en realidad no solo desde un punto de vista de la construcción, sino de cada uno de los materiales que estamos utilizando. Por eso les mostraba este esquema para después ir y contarles, aunque sea muy brevemente, porque no es la idea de la charla, sino después lo ahondaremos según lo que quieran Claudia y la comisión, en ver si quieren que ahondemos más en otro tema. Pero ya yendo a la vivienda, o sea, salgo de lo que es el esquema normal, hablábamos de la construcción, del esquema de una construcción con un esquema circular. Vamos a la vivienda como lo más simple. Obviamente en un edificio de propiedad horizontal se cumple esto más. Pero para que vean cuán simple, si yo miro una vivienda, la pérdida de energía que tengo. Tengo un 20% que se me va respecto de las ventanas, un 40% en lo que es de techos, un 30% en las paredes y un 10% en lo que es de pisos. Con lo cual, como yo siempre digo, si hago una buena envolvente, hablando de ventana más muro, toda la envolvente, porque no puedo mirar ni el muro solo ni la ventana solo. Estoy hablando mínimo un 30% de ahorro que yo puedo tener. Entonces, son números muy importantes que lo tenemos que mirar, y esto es muy importante, aunque lo repita la palabra, es en el diseño. Tenemos que verlo desde antes. No puede ser que cuando yo estoy construyendo empiezo a mirar si puedo cambiar un material uno por otro o un tamaño. No, esto tiene que ser de antes. Si a eso yo le agrego que además la vivienda impacta un 29% en emisiones, la verdad es que tengo que pensar mucho en cada punto. Si a eso me extraigo al tema de ventana, que es mi tema más en sí, pero bueno, todo me llevó la ventana, la eficiencia, es como todo un conjunto, como hablábamos. La ventana, sin llegar a un esquema de Edge o de LEED, que son ya esquemas ya muchísimos más caros para tener en un proyecto capaz que de vivienda unifamiliar no lo puedo hacer, ahí es donde se va a insertar el concepto del etiquetado que vamos a ver más adelante. Pero dentro de lo que es Edge o LEED, tengan en cuenta que estos 3 puntos que yo les son las 3 categorías donde la ventana específicamente, el sistema ventana, me va a dar puntos. En materiales y recursos, porque era lo que veníamos hablando, es un material sustentable, la calidad ambiental, porque voy a lograr una mejora en la calidad ambiental. Entonces también va a sumar en eso, y todo lo que es en el ahorro de energía, que es el capítulo de energía de atmósfera. Estos son los 3 capítulos dentro de los 6 más comunes en los que nos movemos dentro del esquema de LEED, que ven ahí el logo, que lo pusimos aquí en este costado, que es el logo de Argentina Green Building Council. Sin llegar a LEED, como les decía, si quisiéramos hacer Edge, que deben haber oído, que es algo más simple, donde trata 20% de ahorro de energía, 20% de ahorro en agua, bueno, como mismo le hablábamos, no en el agua, pero la ventana también me va a hacer un ahorro en la parte energética. Entonces, tengamos en cuenta cuando vamos a diseñar
todo lo que podemos aprovechar desde la parte energética y de ahorro en lo que respecta a la ventana. Por otro lado, les quisimos colocar este cuadro, ¿por qué? La matriz energética de Argentina sigue siendo una matriz donde en lo que es la parte de calefacción, la mayor parte está con gas natural, al menos aquí en Buenos Aires. En el interior tenemos más eléctrico que capaz que de gas, pero si miramos la torta en lo que tienen en la derecha, fíjense que nosotros tenemos un consumo esto es para lo que es propiedad horizontal, en general lo que es torres, un 50% se me va en climatización. Eso me implica aire acondicionado, frío-calor, si tuviera frío-calor, o calefacción. En las dos cosas, tanto para calefacción como para refrigeración, es lo que más mueve, un 50%. Después el resto es menor por el agua, para el consumo de agua caliente o lo que se utilice para cocción o iluminación. Si vamos por rubro, que es lo que tienen en la izquierda, se hizo en un evento este año, ya en cuarentena, con el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, y se mostraron unos cuadros, por eso quisimos poner dónde se tomó la fuente. Ven que es del 2018, pero esto se presentó para este año. Tenemos que obviamente el consumo mayor en lo que es de energía en Argentina es en lo que es transporte. Pero siguiendo lo que es transporte, si saco transporte, el sector residencial tiene un peso mucho mayor que el industrial. Entonces, no podemos dejar de ver la torre y la vivienda en sí, sea un reciclado, sea una vivienda nueva, sea lo que sea. Fíjense la importancia que tiene, es muy, muy importante el consumo que corresponde a lo que sería de calefacción. Por eso quisimos colocarle estos cuadros. Entonces, volviendo un poco a la parte energética, y esto es general, no estamos hablando de materiales en particular de ventanas, sino en general, materiales en general para la construcción. Si yo voy a tratar de ser eficiente, bueno, tengo que buscar un material que tenga bajo impacto, tengo que conocer bien dónde lo voy a ubicar, qué clima va a tener, para ver qué materiales voy a utilizar dependiendo de la zona. Conocer la transmitancia térmica, el valor del K es fundamental, porque a veces no lo tenemos en cuenta y después tenemos que tratar de ver cómo resolver el tema. Y otro punto importante, que por eso está recuadrado, es analizar todos estos distintos materiales en algún esquema de técnicas o de sistemas, porque no tenemos que mirar el material como en sí mismo, como uno solo. O sea, yo no voy a mirar el marco solo de PVC, sino voy a mirar la ventana con su vidrio. No es ni el vidrio solo, ni el perfil solo. Es también el núcleo con el herraje. Pero si me voy de la ventana, yo tengo que mirar cómo uno mi ventana con el muro. Y ese tipo de cosas. Si hablo de sistema, hablo de todo el envolvente que tengo que analizar. Entonces, volviendo a estos puntos, que sería como tips, si quieren, cuando dimos una charla hace un tiempo de BioWeek, por eso la quisimos agregar también, ¿cuáles son los puntos como tips que yo tendría que ver para ser eficiente? Bueno, si es una obra nueva, porque si es una obra reciclada, yo mal voy a poder modificar la orientación de lo que tengo, porque es lo que está fabricado. Pero si es una obra nueva, bueno, analizar bien la ubicación, analizar la orientación de cada parte, qué voy a hacer en cada una de esas orientaciones, que sea un diseño, como dice ahí, inteligente, que trabaje con un sistema que sea energéticamente eficiente. No miro el equipo de aire acondicionado solo y después tengo un envolvente que no sirve o un esquema de caldera que no me sirve. Darle prioridad a la aislación, esto es fundamental. Me ha pasado en un montón de obras, antes un poco en off hablábamos con los arquitectos mientras probábamos un poco la presentación, y yo le decía, hay cuestiones que son de diseño, que van más allá del profesional, tiene que plantearlo, no puedo poner una excelente ventana y no hacer una aislación en el muro, o al revés, hacer un buen muro y poner una ventana con vidrio simple y de chapa. Voy a tener un problema terrible. O, no sé, diseñar algo que después el día de mañana no lo puedo ni se rompió y no lo puedo volver ni siquiera a poner. Entonces, eso ya va más capaz que a una cuestión no tanto del ahorro energético, sino una cuestión de uso, que ahí tiene que estar muy pensado desde el profesional. Pero la aislación es fundamental.
La ventilación cruzada, a veces no lo tenemos en cuenta, y capaz que con una simple ventilación cruzada yo evité poner un equipo mayor de aire acondicionado o de calefacción según la zona que vaya a estar en la Argentina. Y las aberturas es importante en el sentido no solo del sentir el confort interno, sino para poder aprovechar esas superficies vidriadas en cuanto a iluminación. Porque nos ha pasado, les debe haber pasado a ustedes, oficinas donde realmente no se puede estar porque uno se encandila, porque hay mucha iluminación, porque está un vidrio que termina siendo un invernadero y me muero de calor adentro, o porque al revés es muy oscuro y no tengo iluminación, ese tipo de cosas. Entonces, la abertura es fundamental porque tengo que pensar que la superficie vidriada esté pensada para que me ayude, no para que de alguna manera me esté ocasionando un problema. Y entonces acá ya entramos un poco más a la ventana. ¿Qué es lo importante? Yo tengo que saber cómo especificar. Tengo que mirar que si ven se van repitiendo los puntos. La zona geográfica, cómo está emplazado, qué presión de viento. A veces no tenemos idea que estamos colocando una abertura enorme, de un tamaño enorme, y no miro que tengo una presión de viento de 100 kilos por metro cuadrado en ese lugar. Entonces voy a tener que colocar un refuerzo. La ventana va a tener que hacerse un análisis inercial. ¿Cómo está orientada? No es lo mismo norte, sur, este que oeste. El usuario, eso es otra cosa fundamental que el arquitecto tiene que pensar. Si van a ser chicos, si es una escuela, si es un jardín de infantes, si es una casa. Estamos siempre orientados más a la casa, pero hay que saber qué usuario lo va a utilizar para que no lo utilice mal. Y ahora después con las fotos lo van a ver. Todo esto porque es una síntesis lo que tienen acá abajo. Yo siempre digo que el sistema de ventana, para que sea eficiente, me tiene que dar primero confort. Si yo no estoy cómodo en mi propio ambiente, ya estamos mal. Si me tengo que abrigar o prender el aire porque no me puedo acercar, que la ventana tiene un chiflete terrible, entonces o me muero de frío o me muero de calor, hay algo que no funciona. Tiene que estar bien especificada, que eso es de ustedes. Tiene que estar bien fabricada, eso es fundamental. A veces comparamos mal un carpintero con otro o una línea con otra. Tenemos que saber bien cuando comparamos. Tiene que estar bien instalada, porque si la ventana fue bien fabricada y está mal instalada, estamos en la misma, vamos a tener un problema. Y el último, bien utilizada, que era lo que les decía antes. Si no la diseñamos bien, probablemente el usuario no la sepa abrir, no la sepa manejar y después tengamos un reclamo. Entonces, yendo un poco a las características del PVC, si ustedes quieren me van interrumpiendo en lo que necesiten o haga falta, o después como el chat, como digan. Era contarles un poco rápidamente cuáles son las características generales del PVC. Acá ni estamos hablando de tecnoperfiles, es el material de PVC, que es un material absolutamente noble, que para decirles mínimamente empezó en Europa, en lo que era la zona de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, para poder rápidamente reciclar. Por eso yo les decía que el PVC es un material que si el material cuando lo estoy destruyendo salió mal porque cambié la matriz, por lo que sea, yo automáticamente lo puedo hacer scrap y puede entrar, por eso el esquema de economía circular, para un contravidrio que sea interior, para un remate, yo puedo ese mismo material automáticamente utilizarlo con un mínimo gasto de energía. Entonces, yendo al concepto del PVC, ¿cuál es la cuestión para mí más fundamental que tiene? Es un material que tiene un K, el valor de K de conductibilidad térmica, entre 2 y 2,2, y en los batientes o paños fijos nos llega, es menos de 2. Entonces, estamos hablando de un valor tan bueno que me va a evitar con una amplitud térmica tan grande la condensación, porque va de alguna manera maximizar el riesgo de tener ese punto de rocío donde voy a tener la condensación. Por otro lado, así como trabaja con cámaras y eso me permite que cada cámara va bajando esos decibeles, me sirve para lo acústico, me sirve para la parte que es esta foto que ven aquí, es el Teatro Colón, toda la parte escenográfica, que está hecho, tiene 6 metros por 12, estos son todos paños ciegos hechos en PVC, pero aísla absolutamente del ruido y me aísla absolutamente de todo lo que es la parte térmica. Por otro lado,
el tema de que los perfiles van soldados con un esquema de termofusión y el burlete que apenas se ve ahí también es un burlete de PVC, va soldado, me permite que yo no tenga posibilidad como en otros materiales donde el agua va circulando por dentro, por las cámaras, y hace que pase de un lado al otro. Acá no tengo forma que pase de un horizontal a un vertical, porque queda estanco en cada uno de esos sectores. Entonces eso me da una hermeticidad al aire y a lo que es también el agua, que es excelente. Después vamos a ver también el tema de los herrajes, que hace que sea absolutamente hermética. Es un material que es absolutamente inerte, no le molesta ni la corrosión ni el ambiente salino. Aquí ven una obra, esta es en Necochea, que tiene 26 pisos, aquí está en Punta del Este, o sea, no tiene ningún mantenimiento, sea en el blanco, después vamos a hablar de los foliados. Blanco, foliado es lo mismo, la característica del material es la misma, el valor del K, como hablábamos, es el mismo, y en cuanto a las condiciones de mantenimiento también, son excelentes. Entonces, otro punto más a tener en cuenta, no le afecta la contaminación. Esto lo vamos a ver al final, pero quise colocarles una foto para que vieran cómo es lo de Marambio. Nosotros, la verdad que fuimos como empresa, yo como arquitecta personalmente, porque pude ir halagados de haber estado en Marambio. Se hizo una optimización y todavía no terminó, ¿no? Tiene varias etapas. Empezamos el año pasado. Para hacer esta optimización se sacaron las aberturas, se colocaron estas aberturas con triple vidriado en este caso, que son los mismos perfiles de PVC que ustedes ven para las carpinterías normales que ustedes utilizan. Lo único que, bueno, es un paño fijo. Y contarles que no le hace nada el esquema de que sea contaminación. Acá ven, por ejemplo, un hotel sobre la 9 de julio con los gases de combustión que normalmente tenemos de lo que es de auto y las emisiones que hay, y es un material absolutamente inerte. En lo que es la parte del fuego, que lo ven aquí, esto era una obra en Bariloche que por un tema se incendió, lo que era vivienda en sí, cuando se estaba construyendo, para que vieran cómo actúa. Es un material que tiene una vida útil mínimo de 50 años, ¿y qué puede pasar? Se va a chamuscar, digamos, no propaga el fuego, es como autoextinguible, no emana nada, que a veces suelen decir, por eso lo recalco. Y después eso, me ha pasado una obra acá en Bustamante y Las Heras que se había incendiado pañuelo en el subsuelo y simplemente con un paño con agua y jabón quedó absolutamente blanco sin ninguna diferencia. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. Por todo esto que les decía antes, es un material que actúa como con ruptura de puente térmico natural, o sea, no necesito agregarle un material que haga de ruptura, como solemos ver a veces con el aluminio para que actúe mejor y le ponemos la varilla de poliamida. No es necesario, actúa naturalmente como un material de ruptura. Y por todo esto que les decía, logramos un ahorro energético importante. Esto, por ejemplo, es la foto del Sheraton en Iguazú, que era en aluminio y se terminó transformando a PVC, ya debe hacer unos 4 o 5 años. Se modificaron todas las carpinterías a PVC, una por un tema de hermeticidad, obviamente la naturaleza ahí es muy importante, y toda la serie de bichitos que se les podría ocurrir que entraban, que eran en caso de corrediza, y el tema energético, que ahorraron una barbaridad en un hotel en la calefacción y refrigeración. En realidad refrigeración por la zona, calefacción creo que debe ser muy poco, aunque en algún momento lo habrán utilizado, pero por eso les pusimos este gen. Y esto muy breve, contarles por qué Tecnoperfiles. Bueno, Tecnoperfiles es una industria de perfiles de PVC de máxima y de alta, buenísima prestación. Nosotros estamos instalados aquí en Podestá, de allí vamos hacia todo lo que es lo que sería Latinoamérica, desde México para abajo. Tenemos depósitos y subsidiaria en lo que está en México, en lo que es Chile y en lo que es Brasil. Todo desde nuestra fábrica en Pablo Podestá, no sé, 7.000 metros cuadrados, tenemos un depósito muy grande de lo que es en la parte del stock de materiales. Este es otro punto que queremos hacer hincapié, que es el tema de la formulación de material.
El material del PVC, cuando se formula y se le hace una serie de ensayos de envejecimiento, que ahora les voy a mostrar cómo es el laboratorio, y el banco, se puede hacer con un clima severo o con un clima no severo. Nosotros lo estamos trabajando con todo un esquema de formulación, como bien dice ahí, Tropic, que es para las zonas de radiación solar más fuerte. Entonces está aplicado con un esquema de clima severo. Ahora les voy a mostrar, pero antes les cuento para que vean, acá tienen una buena forma de ver un corte del perfil, para que después cuando le hable de las cámaras tengan en claro lo que les decía. Esto sería una de las cámaras del PVC, esta del medio que lleva el refuerzo es la segunda cámara, y esto es la tercera cámara. Si ven abajo, lo mismo, este es un perfil de hoja y un perfil de marco de una batiente. En el caso de las corredizas es lo mismo, trabajamos todo de 2 a 3 cámaras. Eso es lo que yo les decía que hace que de alguna manera el material que es aislante de tener esas cámaras me permite que yo tenga una mejor aislación, tanto en lo térmico como en lo acústico. Esto era para que vieran de alguna vista aérea lo que es la planta de Tecnoperfiles, las extrusoras. Por un lado tenemos las extrusoras aquí que son alemanas, y lo que es en esta parte de Greiner, que sería la matricería, y en chiquitito es cómo va el burlete, en ese momento va coextrudado. Tenemos, después les voy a mandar a Claudia, hicimos una charla que hicimos desde adentro donde se ve la planta en todo su conjunto. Esto es también todo lo que es la parte del suministro de material. En cuanto a que va resina, nosotros la recibimos, que lo cuento en el otro. Bueno, aquí tenemos la parte de calidad, en el otro les cuento cómo va la resina. Esto sería la parte de calidad, para que vean mínimamente el banco de envejecimiento que yo les decía que hacemos la formulación para un clima severo. Se cortan en estos especies de cajones, como ven, lo que es tiras de perfil, y se les da lo que es humedad constante, lluvia, y el xenón, que sería el equivalente a lo que es el sol, para ver cómo actúa. Y esto lo hacemos bajo una norma europea, porque no tenemos norma IRAM para lo que corresponde a lo que es el envejecimiento. Este es un banco de ensayo alemán que es muy importante también que se los cuente, porque para todos nuestros clientes nosotros podemos hacer el ensayo de infiltración al aire, agua y la deformación al viento, y se puede hacer una carpintería que pueda tener de 2,5 metros hasta 2,5 metros de ancho por alto. Y después hay una serie de ensayos, como ven aquí, desde un horno para ver cómo actúa hasta los 100 grados, cómo actúa cuando estamos bajo cero, como ven ahí en un freezer. En este hacemos lo que es la rotura de lo que es la esquina termofusionada. Yo, para que vean la cantidad de ensayos, que estos sí son todos bajo norma, que de alguna manera constantemente nosotros como perfiles somos miembros de IRAM, para estar de alguna forma y no quedarnos retrasados con el resto del mundo, ir ayornando todas las normas. Y este es el esquema de lo que es nuestro perfil. La industria es nacional, pero tenemos toda la tecnología de lo que es europea. Desde la resina viene desde Unipar, de lo que sería Bahía Blanca, viene de Brasil y de ahí va Bahía Blanca. Lo que es la cámara de envejecimiento y lo que es el banco de ensayos, que recién se los estaba mostrando, en un caso americano y en el otro caso que es alemán. Si vamos al concepto de la extrusión en sí, tenemos la resina, como les decía, mejoradores de impacto que vienen de lo que es de Alemania, lo que es el dióxido de titanio, que es lo que hace que el perfil de PVC no se ponga amarillento, tiene una cantidad en su formulación de dióxido de titanio, etcétera, etcétera. Estos son los que trabajamos con la parte del foliado, que ahora después también les voy a mostrar. El foliado es un foil alemán, lo traemos desde
desde Alemania, y ahí nosotros cortamos en la bobina y hacemos un esquema de pegado en caliente para lo que es los distintos colores, que sería en las foliadoras que tenemos, que también es española. Entonces, como ven, es toda una ingeniería de excelencia. Aquí les tomo muy brevemente, estos son todos los colores que tenemos, más estos que tienen que son más novedosos, que los trajimos el año pasado. Si ustedes después quieren mirar, pueden buscar en la página Sky. Sky es la empresa, les digo, que es española, es la marca registrada de la empresa, que es Continental. Es el mismo foil, para que tengan una idea, que trabajan en los autos de alta gama, un Mercedes, un BMW en el tablero, o lo pueden ver en las lanchas, que uno lo toca y tiene la gran cualidad, porque no es, eso es lo más importante, no es un tema de color, que tengo estos colores por una cuestión solo de color, sino que refractan el 80% de los rayos UV, como dice, con este esquema de cool color de pigmentación fría. Entonces es una tecnología realmente muy superior a cualquier otro esquema como puede haber en un aluminio anodizado o pintado. Esto es un foil, que va, como les decía, pegado en caliente. Después, bueno, como tipologías, así ya entro después en el etiquetado, después si quieren me hacen preguntas, pero les nombré acá todas. Lo que va a variar, y eso quiero dejarles muy en claro, la gran ventaja para mí del PVC también como material, es que el valor del K, como les decía, es el valor del K para una ventana grande, como para una chica, como para una venda social. El K es el mismo, la transmitancia térmica va siempre a ser excelente. No es que porque yo pongo una ventana más pequeña en una vivienda social, le estoy bajando la calidad de confort térmico y de eficiencia, porque está dado en la condición de alguna manera química de lo que es lo que es el PVC. Ahora, tenemos un montón de líneas, desde la línea Advance, que es la más pequeña para ventanas grandes, a la Prime para ventanas más grandes, y lo que es la Jumbo para ventanas hasta de 3 metros de altura. Y en el caso de las batientes también tenemos la línea Neuwen, un marco más pequeño, un marco más grande. Tenemos todas las tipologías, desde abrir, banderol, oscilobatiente, plegadiza, todo. Pero la idea era, si ustedes después en otro momento quieren, un poco más de las líneas. Mi intención es entrar ya en el etiquetado, en la parte de eficiencia, y explicarles, aquí ven, yo antes les mostraba de batiente, acá tienen justamente una corrediza de 3 hojas, otra de 3 hojas para un marco más grande. Ven que siempre ves que hay entre 2 y 3 cámaras. Eso es muy importante para que tengan en cuenta que sea la ventana que yo vaya a utilizar, voy a tener la mejor eficiencia energética. Ahora, y ya después entro en el etiquetado. Hablando de eficiencia, yo hablo de sistema ventana, entonces no tengo que acá olvidar el vidrio. No quiero hablar del vidrio porque cuando quieran eso se harán seguramente una charla con la gente de BASA o los contactaremos. O mismo vemos de hacer algo en grupal. Pero, ¿por qué es importante el vidrio? Por lo que decía antes, yo no puedo tener un buen marco con un mal vidrio, ni tampoco puedo tener un DBH con un marco que no me permita ni siquiera cristalar un buen DBH. A veces vemos carpinterías que por una cuestión de que el acristalamiento no da, colocan un DBH donde esta cámara que les marco acá tiene 6 milímetros. 6 milímetros no sirve para nada, para que se den una idea. Tenemos que ir de 9 a 12. En Europa trabajan de 16 para arriba. Nosotros normalmente trabajamos 9 y 12. Una cámara de 6 es tan justa que hasta los vidrios de alguna manera se pueden chupar y se pueden juntar. Entonces, no actúa bien como un DBH. Y a veces, por forzar, por poner una carpintería que no me permite un DBH que acristale mayor, terminan diciendo, no, ponemos una cámara de 6. Eso es para que tengan un mínimo ejemplo. ¿Qué beneficio tengo con un doble vidriado hermético? Bueno, tengo, como bien dice ahí, un 50% de las pérdidas o ganancias de calor, que es muy importante. Ahora van a ver la influencia del vidrio en el etiquetado, obviamente. Si la ventana es más grande, más me va a influir el vidrio. Pero el marco no es menos de un 20%, entonces no dejemos todo en el vidrio. Y después otro punto fundamental, el herraje. El PVC trabaja con herrajes de multipunto siempre, sea la línea que sea, nuestra y hasta de la competencia. Entonces eso es una terrible ventaja. Yo si pido una carpintería
de aluminio que son excelentes, no tengo nada en contra del aluminio, sino que son materiales diferentes. El K obviamente lo vamos a ver, es muy superior porque es un metal, pero a nivel de carpintería, si yo no pido un herraje de multipunto, no lo va a tener. Entonces, cuando ustedes coticen, que era lo que decíamos al principio, comparemos lo mismo, porque si yo voy a comparar una carpintería de aluminio, tendría que tener herraje de multipunto para que sea comparable con una carpintería de PVC. Si no, voy a estar comparando dos cosas distintas. Ese era un poco el otro punto que les quería comentar. Estos son los mínimos, como para que vean, son los cerraderos que normalmente tienen. Entonces, en la de PVC yo en la corrediza no trabajo con una cubeta lateral que está dentro del perfil, es con una manija. Esa manija o manilla me va a mover todo una cremonera, que esa cremonera va a tener puntos de cierre, como ven acá, 2, 3 o los que sean, dependiendo del tamaño de la abertura, de la altura, ¿no? Entonces, ya ahora sí entro en el etiquetado. Ya me borro de la cabeza lo que es el PVC y voy a tratar de ser lo más arbitraria posible, bien objetiva y hablarles del etiquetado. Comentarles lo siguiente. Como les decía antes, sin llegar a un lead, sin llegar a un edge, que capaz que para el tipo de la obra no le necesito, yo puedo trabajar con el etiquetado desde el punto de vista del diseño, y después al final les voy a mostrar, como para que me sirva, ¿para qué? Para hacer un diseño inteligente, hacer un diseño que sea eficiente. Entonces, yo estoy en el Comité de Carpintería de Obra del 2012. En el 2012 la gente de Secretaría de Energía nos vino a proponer a IRAM, al subcomité, hacer un etiquetado de ventana. Lo que les puse ejemplo acá es el etiquetado que se saca tal cual de la página de Gobierno de Buenos Aires, Argentina Unida, figuraargentina.gov. Y era la intención llegar a lo que ven aquí, que es la etiqueta de ventana, específicamente toda para Argentina. Nos llevó del 2012 al 2018 un montón de años, porque la realidad es que había que ver calefacción, refrigeración, un montón de cosas. Pero lo que les quería comentar en este momento es cuál es la importancia del etiquetado. Por un lado, identifica, describe, como dice ahí, diferencia y le da un servicio al usuario. El usuario ve la etiqueta y si ve que le dio A y ve que es verde, no necesita mucha más explicación que si le dio un G, que le dio horrible. Entonces, después preguntará a alguien cómo lo puedo mejorar, o qué pasó, o cómo lo interpreto. Pero no tiene mucha diferencia que vemos en una etiqueta con este esquema, que lo solemos ver en una heladera, en un lavarropa, en un aire acondicionado, que en cualquiera de esos casos ya es obligatorio. Les cuento esto porque empezó de la misma manera, empieza con esquema voluntario y después de 7, 8 años, como fue con el aire acondicionado, se hizo obligatorio. Ahora ya hay hasta de lo que es vehículos, el año pasado en los vehículos nuevos. Esta es la página que igual anótenla, pero las voy a volver a comentar. Es el aplicativo que en forma gratuita podemos entrar para etiquetar una ventana y ver cómo me da. Les pongo un solo ejemplo de afuera y después les voy a poner un ejemplo de aquí de Latinoamérica. En España desde el 2006 está dentro del Código de Edificación, estoy hablando del etiquetado de ventana, ¿no? No estoy hablando del etiquetado general de vivienda. Y desde la normativa del 79 ya que lo vienen trabajando, o sea que tienen mucha más experiencia, obviamente. Más allá que de Europa son los que van más lentos, Alemania, Francia y todo el resto han avanzado mucho más. Pero no así, todavía no es obligatoria, o sea, sigue siendo una etiqueta muy importante, está en el código, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio y es importante es la certificación. O sea que cualquier persona que va a alquilar o a ver un departamento tiene que tener la certificación de ese departamento, que es el de certificación de la Comunidad Europea. Entonces, vean cómo va sirviendo. Por otro lado, les puse aquí un ejemplo, ojalá pronto lo podamos hacer acá, para todo lo que es reciclado, y esto es vigente de este año, porque lo saqué este año y sigue, por más que tienen la pandemia, tanto por ejemplo en la zona de Madrid como en la zona de Castilla, ellos hacen un esquema de plan renovar. Entonces, para hacer el recambio de abertura,
uno puede sacar la abertura existente, poner una nueva, pero tiene que ser con aluminio con ruptura de puente térmico, sí o sí, no aluminio solo, con ruptura, PVC o madera, cualquiera de los tres materiales, y como les decía, con un doble vidriado, con cámara mínima de 16, para que se den una idea que nosotros damos a veces usando 6, por eso les contaba este ejemplo. En el caso de Portugal, ya es obligatoria la certificación de la ventana. Esta es la etiqueta de España, como ven no es muy diferente, acá tienen la parte para calefacción y acá para refrigeración, nosotros modificamos en algo, pero sigue con los mismos esquemas. Es que esto lo tuvimos que aprender para hacer la norma. Y esta es la etiqueta de Portugal, que es obligatoria del 2018. O sea, en Portugal ya es obligatoria la ventana, tener su etiqueta. Sin dejar de mirar, o sea, olvidémonos de lo que es el resto del mundo y miremos más América del Sur. Sin ir muy lejos, en Chile tenemos no la etiqueta de ventana, porque ahí están, esta es la etiqueta de vivienda, por eso les puse al lado la vivienda. Ellos están trabajando y mucho desde el ministerio con lo que sería la etiqueta de calificación energética y la certificación de vivienda sustentable. Todo lo que es nuevo de vivienda ya tiene que salir cumpliendo con la certificación, que es de alguna manera el mismo esquema que les mostraba antes. Si vamos, y esto lo deben saber muy bien aquí en la comisión porque son leyes y normas que vienen de años atrás, no puse todas, quise poner el decreto de reglamentario 1030, que era en la gobernación de Scioli, y se hizo a partir de ahí la 13.059. Esa ley me obliga, si ustedes después la bajan y se fijan, en que debo tener un mínimo confort térmico y debo cumplir un valor de K en el ambiente. Entonces, obliga a un valor de K de la abertura. Por otro lado, después se hizo una ordenanza en Rosario, que fue después, pero la verdad muy, muy exigente y muy buena, tomando de base la de Buenos Aires. En Capital, esta hasta ya quedó obsoleta porque hay ahora el nuevo código de Capital, donde también exige que tenga un mínimo de 2,8, o sea que no puedo poner una carpintería sin doble vidrio. Y si pongo doble vidrio con un aluminio ya no me va a dar, porque lo que mejoro con un material lo empeoro con el otro, que ahora lo vamos a ver. Y estas tres son algunas más, no quise poner todas. La 11900 es muy importante que en algún momento la vean porque es la de etiquetado, yo trabajé también en ella, de vivienda. Se le hizo una modificación en el 2017 y se hizo todo un esquema de etiquetado como el IPE, que es lo que le dicen índice de prestación energética, para ver cursos piloto en cada ciudad. Esta es la que quiero hablarles, que es la de etiquetado de ventana, que de alguna manera, como hablábamos en la envolvente, cómo ayuda a la ventana. Y la última que les nombro acá es nada más que porque tengan en cuenta que en la provincia de Santa Fe, pero para todo lo que es la provincia en sí, no la ciudad de Santa Fe, es obligatorio cumplir para las obras nuevas con esta norma 11900. Es la primera provincia que logró eso, fue en noviembre del 2019. Eso para ponerlo en contexto. Y obviamente las aberturas de PVC, por lo que yo les decía, que tengo 2 o 2,2, siempre me va a cumplir. Tiene que ir acompañado obviamente el vidrio. Si yo pongo un vidrio simple, hay lugares que no me va a cumplir. Esto es a título informativo, si después quieren entrar, busquen en internet, en Google, cómo está pensado esta 11900 que les decía. Si yo tomo una vivienda ya construida, que son los cursos piloto que hicieron, en general me está dando en las últimas eslabones, me da capaz que un F o un G. Cuando cambian la envolvente, si ven, aunque se ve chiquitito los dibujos, se ve el muro, todo lo que es la envolvente me permite subir entre 2 y 3 categorías. Después, bueno, va a estar la importancia, como hablábamos, del sistema inteligente de acondicionamiento, que me va a permitir capaz que una categoría más, y con energía renovable puedo llegar a la A. Esto es la idea de lo que se piensa desde la 11900. Obviamente, como el país nuestro es muy vasto, ya se hicieron un montón de pruebas pilotos en
Como ven, desde Bariloche hasta Salta, Tucumán, en Rosario, hay un montón de lados, porque obviamente los climas son diferentes y no puedo tomar la misma base cada ciudad tendrá su propia base climática. Pero esto es para entrar en detalle. Pero les quise mostrar esto porque es a lo que tenemos que ir, sin tener que llegar, como decíamos, a LED o ISH, hay herramientas, y esta es una. Y sin llegar a la complicación de la 11900, es hermosa, pero es mucho más conflictiva porque está dividida en 5 capítulos. Entonces mira la parte renovable, calefacción, refrigeración, la estrategia pasiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos usar, como les decía, la ventana para que me ayude en parte del envolvente, en la parte de diseño y ver si diseño mejor o peor? Como les decía, la norma está publicada desde el 2018, pero empezamos en el 2012, por ahora es voluntaria. El día de mañana, cuando sea obligatoria, habrá un seguimiento desde Secretaría de Comercio. Y estos 3 puntos que les puse aquí son puntos que se trataron el año pasado y obviamente con la cuarentena, el cambio de gobierno va más lento, pero sigue su curso y muy bien. Después les cuento cómo se divide la etiqueta, pero quería contarles esto. Esto surgió, si se fijan, es del año pasado, fines del año pasado, justo antes del cambio de gobierno, se hizo un manual desde la Secretaría de Vivienda de estándares mínimos de calidad para la vivienda de interés social. ¿Por qué les puse esto? Porque si ustedes miran, esto es un extracto de la parte de ventana, porque este manual es extensísimo, lo pueden bajar de internet, tiene como 400 páginas, y tiene cada capítulo con distintos materiales, con toda la vivienda. Cuando llega el rubro de carpinterías, fíjense algo muy importante que dice que tiene que estar etiquetada. Entonces, eso, y ahora después les cuento por qué, me obliga a un mínimo nivel, porque para poder etiquetar una ventana tengo que cumplir con unas condiciones mínimas, que ahora les voy a contar. Pero les quería mostrar esto. Esto lo pueden ver y dice incluso que hay un aplicativo donde pueden ir, que es esa parte que yo les decía. ¿Qué necesito para etiquetar la ventana? Y ahí ya vamos entrando más en detalle. Y voy a explicar breve porque después con el aplicativo no necesitan nada de esto, pero ustedes como profesionales tienen que saber qué necesito. Obviamente el modelo de la ventana, ¿no? Si es de abrir, si es corrediza, qué tipología tiene. Por otro lado, el ancho y el alto en milímetros, eso va a estar en el aplicativo. La transmitancia térmica del perfil y del vidrio. Esto que yo le estoy diciendo acá es lo que implica la norma IRAM. No estoy hablando todavía del aplicativo. La norma IRAM me da un proceso de cálculo con el cual, si yo tengo el modelo de la ventana, el ancho, el alto, le pido el K del perfil al de vidrio o al de aluminio o al de PVC. Le pido el K al del vidrio. Hago la transmitancia lineal y todo eso, pero obviamente que hay que saber un poco del tema, pero uno puede con esa norma, siguiendo paso a paso, ver cómo queda la etiqueta y sacar la etiqueta. ¿Qué fue lo importante que es lo que cuento ahora de este punto que les comentaba anteriormente? Vuelvo un segundo atrás. A través del ministerio se hizo un aplicativo, como bien digo ahí, que está vigente del 4 de julio del año pasado. Ese aplicativo me evita tener que hacer todo el cálculo manual y es un aplicativo que actúa en forma gratuita y es muy sencillo. Entonces se cargaron las bases de datos de todos los distintos materiales, ahora les cuento cómo fue. Entonces yo no tengo ni que saber, me va a dar automáticamente el valor, el aplicativo del perfil, me va a dar el del vidrio y me va a dar el valor del K de la ventana. Si yo no lo hiciera con el aplicativo, tengo que seguir todos los pasos de la norma. Pero lo que sí quiero insistir es en esto, este punto que ven, perdonen, acá. Si no se aprueba en la infiltración de aire, no se puede etiquetar. ¿Qué quiere decir eso? Si no cumple con esta norma IRAN 11507.1 y 2, que es, hablando burdamente, el chiflete, o sea, si me entra chiflete, tengo una mala carpintería, olvídense que no la van a poder etiquetar. Eso es lo mínimo y es lo importante que les contaba acá, porque me posiciona ya en un punto donde si yo tengo una mala ventana de chapa, no la voy a poder etiquetar. Puede ser de cualquier material mientras cumpla la infiltración. Si no lo cumple,
no va a andar. Entonces, acá entro en esto porque ustedes como arquitectos lo tienen que saber. Sin saber el número, ustedes tienen que recordar que esta norma, que es la de infiltración, que es la IRAM 11507.1, tiene 3 categorías. No importa, no se acuerden los números, porque va de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Entonces, básicamente, si ustedes tienen una carpintería que la infiltración está arriba de 6, no la van a poder etiquetar. Es tan simple como eso. Entonces, si miran el aplicativo y no está, es porque no cumple. ¿Cómo se hace la infiltración? ¿Se acuerdan que yo le dije que mostré la cámara de esa cámara alemana donde podíamos ensayar una ventana? Bueno, esa es una, nosotros la tenemos en nuestra propia fábrica, y esta es la cámara del INTI. El INTI tiene una cámara que se hacen los ensayos. Aquí tienen, cuando nosotros para Batimat del 2018 hicimos una corrediza muy grande, para que se den una idea, tenía, como dice ahí, 4,5 metros en 3 hojas por 3 de altura. Eso no entraba en nuestro banco, lo hicimos en el INTI. Fíjense el valor que me dio de K de perfil, no estoy hablando del vidrio acá, 2,38. Y la infiltración me dio 2. ¿Se acuerdan que yo le dije que arriba de 6 no da? Ahora les cuento un poco cómo es la etiqueta, antes de seguir con el otro, porque aquí se ve grande el esquema. La etiqueta está dividida en 2 partes. Una parte donde tengo de esta línea para arriba todos los datos de lo que sería refrigeración, ven que ahí dice, calefacción, que aquí dice arriba, y refrigeración en esta banda. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque una cosa es si ustedes van a colocar una ventana aquí en la zona de Distrito 2, y otra cosa es si la van a colocar en la Patagonia, y otra cosa es si la van a colocar en la Quiaca. Entonces, eso fue lo conflictivo de ponernos de acuerdo y hacer esta etiqueta. Tenía que tener calefacción, refrigeración y tenía que tener todas las zonas climáticas. No nos podíamos guiar como la 11900, que tiene 26 zonas climáticas el país. Pero imagínense tener una etiqueta con 26 zonas, era imposible. Entonces se hizo un trabajo con la gente de INTI, eso es muy importante. Se hizo INTI con IRAM, pero el desarrollo lo hizo todo INTI en analizar localidades poblacionales, densidad poblacional y clima. Se mezcló todo eso y se dividió en 5 zonas. Son estas 4 que ven aquí, continentales, más la quinta, que sería peninsular. Tenemos la zona 1, que es esta zona contra la cordillera, la zona 2, que sería toda la zona más mesopotámica y noroeste. Tenemos la zona 3, que sería la zona pampeana, nuestra zona, la zona 4, que es Patagonia, pero después lo van a ver mejor, y la zona 5, que es la parte de Malvinas, Tierra del Fuego, Antártida, etc. Acá, como ven, está por zona 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué les insisto en esto? Porque si ustedes están en la zona 2, probablemente les importe más la refrigeración que la calefacción, entonces van a tener que mirar esta línea, para que en esta línea de abajo, donde dice refrigeración, me dé bien un A, y de última, si acá me da un B o un C, me va a importar más esto. Eso es muy importante. Después, bueno, la gama de colores la saben porque es igual, y estos son todos los datos de la ventana. Me va a venir ancho, transmitancia, etcétera, etcétera. Acá me va a salir, arriba de todo, me olvidaba, el quit de la empresa, que es la que hace la etiqueta, que es el que fabrica la ventana en sí, y abajo va a decir la tipología. Y algo muy importante también, ahora ya agregamos abajo con el aplicativo de ministerio, o sea, yo voy por la asociación de PVC, que soy parte, entonces vamos a tener, eso lo decidió la Secretaría de Energía, el código QR debajo. Entonces el día de mañana ustedes con ese código QR van a poder tener revisado todos los puntos desde que se fabricó esa ventana hasta que se etiquetó. Etiquetó, pues el día de mañana, no sé, ya está la etiqueta como algo obligatorio. Ustedes compran algo donde la etiqueta ya está colocada y no saben quién la fabricó, bueno, es una forma de saber quién lo hizo. Este cuadro se los muestro nada más como para que tengan en cuenta que, así como les decía que tenía que cumplir a la infiltración del aire,
sin tener idea de acordarse de estos números, tiene que cumplir con estas otras dos normas, que es la 11507.2, que es la estanqueidad al agua, o sea, que no entre chiflete, que no entre agua y que no se deforme al viento. Eso sería burdamente traducido estas normas. Entonces, si no cumple esto, no la voy a poder etiquetar. ¿Qué beneficio? Bueno, obviamente que la etiqueta no me va a dar un ahorro real de cuánto consumo menos, pero sí es importante que tenga en cuenta cómo la comparo una ventana con otra, en una zona o en otra, y que sea una herramienta, como les decía, no solo para el usuario, para el profesional ni hablemos, pero para el usuario también, para elegir una ventana. Yo sé que si está etiquetada, mínimamente va a tener que cumplir con unas condiciones mínimas, si no, no la voy a poder etiquetar. Esto se hizo el aplicativo, ya no la norma. El aplicativo se hizo para difundir la norma, ahí la verdad que tengo que agradecer, fue un trabajo muy arduo de la Secretaría de Energía. Como les decía, esta es la página para que la anoten, etiquetanas.energia.gov.ar, y se hizo en conjunto con la Cámara de Vidrio Plano, la Cámara del Aluminio y la Asociación de PVC, por nuestro lado. O sea que las tres cámaras nos juntábamos en el Ministerio de Economía, trabajamos arduamente durante 1 año y medio para sacar este aplicativo. Así que por eso agradecer realmente, porque es un aplicativo que ustedes lo van a poder utilizar sin cargo. ¿Cuál es la gran función de esto? Y por eso digo que ustedes lo usen como para diseñar. Si quieren, el día de mañana hacemos una charla donde hablemos solamente de cómo etiquetar, como he hecho en otros colegios de Chaco y de otros lados. Cuando ustedes entren y pongan etiquetado ventanas.energia.gov.ar, la etiqueta está pensada que la tiene que hacer el carpintero porque actúa como declaración jurada. Entonces, no es que cualquiera pueda hacer una etiqueta. Pero ¿cuál era nuestra intención? Y lo pedimos especialmente para el profesional. Que el profesional, sin tener que poner datos, ni quill, ni quit, ni nombre, ni nada, puede entrar, como ven ahí, que dice usuario sin registro. Ustedes pueden entrar como usuario sin registro, usar el aplicativo, ver cómo les dio la etiqueta de su ventana, exactamente igual que el que vaya a etiquetar, el que realmente haga la etiqueta de la ventana, que sería en este caso entrando usuario registrado. Ahora, sí van a tener que tener en cuenta que cuando entran como sin registro, como no van a dar ningún dato, van a calcular y generar la etiqueta de la misma manera. Si yo vuelvo para atrás, que después les voy a mostrar cómo es cuando entren, es muy sencillo, no va a quedar guardado. Entonces, lo único que les insisto es tengan en cuenta de o hacer captura de pantalla de la etiqueta, o sacarle foto, o tomar nota, o como quieran, porque cuando ustedes quieran hacer otra etiqueta, como ustedes entraron sin datos y no está registrado, no va a quedar registrado. Van a perder esa información. Por otro lado, el registrado, que es el carpintero, el que va a hacer la ventana, ya va a entrar su clave fiscal y su número de quit. Por eso insisto, es muy importante, hay un apoderamiento y hay todo un trámite porque actúa como declaración jurada. Pero no es la instancia de explicarles ahora. Estos son todos los valores que veníamos hablando que necesito para hacer la etiqueta. ¿Por qué les puse todos estos juntos? Para que ustedes como arquitectos tengan en cuenta solamente esto. Todos los que dicen K, o sea, el K del perfil, el K del vidrio, el factor solar del perfil, que sería, y ahora les explico qué es, y el factor solar del vidrio, primero les digo así, todos estos son valores que se sacan por software. INTI hace los ensayos, o sea, cada extrusor tiene que hacer el valor de su K y proporcionárselo al carpintero, pero es un valor por software. Este que ven, y este también, el transmitancia lineal también. Este que es la infiltración, a diferencia, es el ensayo que yo les mostraba antes, es lo del chiflete, lo que les había mostrado en la vez, perdón, que me fui para atrás, la vez anterior. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque esto es un ensayo físico, hay que poner una ventana y ensayarla, lo demás es todo teórico, por software, pero hay que hacer los ensayos. Acá les voy a comparar para que vean bien cómo me puede variar una ventana.
Esto que ven aquí es el vidrio común, acá estoy hablando sin marco, tiene un K de 570, es malo, es absolutamente conductor, el vidrio solo. Si yo le pongo un doble vidrio ya con una separación, ya tengo obviamente acá estamos hablando de una cámara de 12 o de 9, una cámara de 6 no les va a dar esto, estamos hablando con una cámara de 12. Tengo 2,8, fíjense que estoy en la mitad. Si yo le pongo algún vidrio con baja emisividad, con lo WI, voy a estar en 1,8. Obviamente que si pongo un triple vidriado, ya voy a estar en un valor menor, en 1. Pero sin llegar a estos valores extremos, si yo voy a este valor, una pared de mampostería tradicional de ladrillo está en este valor de 1,8. Entonces, cuando hacemos viviendas o cualquier diseño que estamos haciendo con zonas muy vidriadas, bueno, tener en cuenta qué marco voy a poner, qué vidrio voy a poner y qué tamaños voy a poner, porque puedo llegar a tener un valor de K muy similar a lo que consigo en una parte ciega. Estos son los valores sacados, extractados de la norma vigente, que es la 11507.4, donde tienen que el valor del perfil de aluminio, como les decía, sin una ruptura de puente térmico, tiene un valor muy alto, porque tiene un valor de 6, o sea, está similar al vidrio, porque es conductor, es un metal. 5,7 tenemos en el vidrio y 6 en el aluminio. Si ponemos un perfil, o sea, una Modena, una 30, cualquiera de esas, sea la que sea, si no tiene ruptura, va a tener eso, ese valor de 6, no va a mejorar. Es de ahí para arriba. Cuando estamos en un valor de 2,85 es porque estamos hablando de un perfil de aluminio con ruptura de puente térmico. ¿Qué quiere decir eso? Es un aluminio que va afuera, un aluminio que va adentro, o sea, son dos cámaras, en general el aluminio tiene una cámara sola, dos cámaras separadas por una varilla de poliamida, que era lo que les contaba al principio. El PVC, por su condición intrínseca, como les decía, tiene un valor de 2 o de 2,2 o menos. Eso es lo que hace que es superior a lo que les mostraba del DBH. O sea, yo mejoro lo del DBH para hacerlo sintético. Para no serles pesado, les digo básicamente que era el otro concepto que les decía que es fundamental en una ventana. No es solo el valor del K, el factor solar. ¿Qué es el factor solar? Burdamente es la cantidad de energía que atraviesa la ventana, porque una parte se refleja, una parte se transmite y otra parte es reemitida. Ese valor total del calor que me entró internamente es el factor solar. Hay zonas como en el norte, fundamental capaz que poner un vidrio de control solar, porque si no termina, como hablábamos, siendo un invernadero. Esto que les muestro aquí es el otro punto que veían antes de la transmitancia lineal del DBH. Es el flejecito que divide el DBH, que puede ser este que ustedes ven aquí, que es bastante común, que es en aluminio, o puede ser este que es de otro material. Esto le decimos tradicional en el aplicativo, y esto es térmicamente mejorado. Les insisto esto del factor solar porque les doy, por ejemplo, con un solo ejemplo ya les va a quedar claro. Estamos asesorando una obra muy grande en Rosario. En Rosario me piden un factor solar muy bajo, entonces yo tengo que analizar no solo el K de la ventana, sino el factor solar. Cómo me da en la cara norte y cómo me da en las otras caras. Y si se fijan, el código nuevo pide un valor de factor solar también. Entonces, esto es un tema que tienen que analizarlo. Capaz que lo verán más en detalle con el vidrio, pero por lo menos se los quería explicar. Eso era en el vidrio. En el concepto de lo que sería el perfil, el factor solar es de alguna manera, si ustedes quieren, el color. En el caso de aluminio, si es anodizado o pintado. En el caso del PVC, como yo le decía, foliado. Van a tener este cuadro, cuando vayan al aplicativo, van a tener una letrita para poder cargar el aplicativo, cosa que ustedes no tengan que pedirle al fabricante el factor solar. Porque el factor solar está dividido, si es blanco, si es los colores oscuros, y es por una cuestión de tecnología. Entonces se dividió, para hacer algo más simple con el INTI, en A, aunque se ve muy chiquitito, después ustedes lo van a ver, A, B y C, las tres categorías.
sea aluminio o sea PVC. Eso es el factor solar, que por eso decía, no es solo un tema de color, es un tema de radiación de la parte opaca de la ventana. Acá les muestro más un poquito las zonas para que les quedara claro, porque a veces son divisiones físicas y a veces son paralelos. Entonces, por ejemplo, ven acá la zona 1 tenemos lo que sería Jujuy, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. El aquí por encima de la latitud del 32 y por debajo del 32, entonces uno tiene que ver eso. Y después tenemos toda la zona de la Patagonia y la zona de lo que sería Tierra del Fuego como otra zona separada. Esto lo estoy explicando, está todo dentro de la norma, ¿no? No tiene sentido explicárselo porque es bastante arduo y es todo el trabajo que hizo INTI. Entonces, por otro lado, contarles muy brevemente cómo es el crecimiento del PVC en el mundo. Cómo empezó en el 2005 al 60% y ya están en 70%. Hay países que están en un 80%, dependiendo obviamente la rigurosidad del clima. Hay muchos de estos países que tienen rigurosidad en frío y calor, por eso lo aclaro. Y en Norteamérica, como ha también incrementado su valor ya y manteniéndose en un 50%. Ahora, si vamos a lo que es el mercado europeo, por la crisis tuvieron una reducción de lo que es el mercado de ventanas, sin embargo el consumo del PVC aumentó de un 42% a un 56%. Esto lo saqué de la fuente, si después lo quieren buscar, ASOVEN, que es la Asociación de Ventanas Españolas, que hace todo el análisis del mercado europeo. Obviamente, como ven aquí, en toda la zona que es más fría, fíjense que tiene un valor de uso mucho mayor que en la zona cálida de Europa, aunque igual es muy importante. Estos son datos sacados desde de DAO, por eso les puse también. Yo después esto les mando, ya tenían el PDF, así que cualquier cosa se lo van, desde el colegio decidirán cómo lo mandan y bueno, la charla está grabada. Por otro lado, comentarles cómo es de alguna manera la importancia de toda esta eficiencia energética y cuál es el compromiso de Argentina. Argentina tiene un compromiso tanto en su agenda del 2030 para lo que es el desarrollo sostenible, como para lo que fue el Acuerdo de París que se firmó. Y por otro lado, en el costado derecho les quise colocar que esto está en la página de Argentina Unida o argentina.gov.ar. O sea, no tienen por qué no, o sea, si tienen duda en creer que es algo que está desde el ministerio, no es algo desde Tecnoperfiles. Por eso agradezco nuevamente el Colegio de Arquitectos a darnos esta oportunidad, porque estoy hablando más por, digamos, una norma y algo desde de mejora que de mi empresa en sí, como verán. Pero esto, por si ustedes tienen duda, entren y pongan etiquetado y les va a salir etiquetado de ventanas, y aunque se vea acá minúsculo, dice etiquetado de carpintería de obra, ventanas exteriores, y van a poder entrar al aplicativo desde esta página directamente, si no la recuerdan. Un poco para darle la validez de esto. Empezó con un gobierno, como decíamos, y seguimos con otro. Y esto que no es nada menor, tenemos que hacer una reducción del consumo del 10, energético del 10,2% de acá al 2030, las emisiones el 15%, esto es lo que está firmado en los acuerdos que le dije anteriormente. La idea de este año era que se hiciera una ley de eficiencia energética, por toda la pandemia, etcétera, etcétera, obviamente no siguió. Pero eso no quita que el 27%, y esto fue en un balance que dieron este año en Secretaría de Energía, y pusieron sobre una base del 2017, sigue siendo 27% el consumo de lo que es la parte residencial. Entonces, si, como yo le decía, la ventana junto con la envolvente mínimamente puede agarrar un 30% de ese 27% que tenemos de consumo, es muy importante. Y otro acá, ponerle muy importante, que creo que, bueno, siguen los puntos que habrá que hacer un marco regulatorio para que sea obligatorio, pero tenerla en cuenta como que es una fuente de energía más y que hay que lograr un cambio cultural en pensar esas ventanas de otra manera, ¿no?
por último ya, porque como habíamos quedado con la comisión, era darles un panorama de la norma y un panorama de lo que es la eficiencia energética y cuánto me puede dar la ventana y tendencias ahora. Después, si ustedes quieren en otro momento, que es más corto, porque es entrar en el aplicativo y decir, bueno, ¿quieren que hagamos tal etiqueta? Y empezar a probar. Es muy, muy simple. Pues elige material, después elige empresa, y está todo de alguna manera cargado como para que uno no tenga que más que la medida y la tipología, y si va a ser aluminio o PVC, que son los dos materiales cargados. No está cargado madera porque no se agregaron a la mesa, nada más, o no tiene los ensayos, o como yo digo, si no están es porque le faltan ensayos o le faltan cosas, pero tienen aluminio y PVC con un montón de opciones. Me dicen y hacemos la charla. Aquí lo que les quería mostrar era distintas fotos de distintas viviendas para que tengamos en cuenta que podemos hacer aberturas hasta muy grandes igual, siempre que tengamos el análisis de dónde está orientada. O sea, si voy a estar al oeste, seguramente que no voy a poner un ventanal como este de 3 hojas, corredizo amplio, y pondré como en la cocina un ventanal más chico. Veré si es corrediza o si es oscilobatiente, que era lo que yo les decía de diseño. Esa era una obra que fue premiada como sustentabilidad. Para que vean que hay otro tipo de proyectos, desde esto que es un hotel en Intercontinental de Nordelta. Esta es una obra que estamos haciendo ahora en Ituzaingó, que es muy grande y está muy cuidado el medio ambiente, como ven, y se mantuvo todo, y va a llevar atrás un Hilton, y mantiene todo el verde y toda la parte de la zona. Esto es una obra que tenemos también en la zona de Vicente López, es un edificio de altura de 20 pisos en Palermo. Esto es un edificio, una casa en lo que sería la zona de Costa Rica, porque como le decía, de México para abajo hacemos en todos los países. Este capaz que lo vieron en Vicente López, es con un hormigón con toda una forma muy extraña, la verdad que muy prominente, y también, por ejemplo, fue pensado con una eficiencia energética, está sobre Libertador y tiene el paso del ruido de la parte acústica por encima. Si van a Capital, está en el Botánico, ahí enfrente, era una zona terriblemente ruidosa porque está sobre Santa Fe y Escanabril Ortiz, y tiene 35 pisos. Estos son unos edificios que van a ver cómo estamos construyendo ahora, de 20 pisos también en la zona de Bécar, pero para que vean cómo es un material netamente sustentable que se puede acomodar como cualquier otro material. El Sheraton que les había comentado acá, esto está atrás de River, es un edificio de propiedad horizontal. Estos dos son también del exterior, de Latinoamérica, en lo que es en Panamá, para que vean distintos y los variados usos que hay. Pero no quería dejar de tratar de, como arquitecta, capaz que dar ese granito de arena, como les decía al principio, de que tuvimos la suerte de que nos premiaran ser elegidos junto con la gente de BASA y la gente de Isover y otras marcas para hacer la optimización y remodelación de la base Marambio. Y les quise poner este ejemplo para que vean cómo me dio el K de la ventana, que era lo que yo les hablaba. Obviamente que no voy a poner un ventanal inmenso, acá tenemos ventanas, estas tienen 80 por 80 más o menos, se hizo, como ven, toda esta aislación, porque cuando fuimos había, como ven acá, hielo hasta arriba y hielo adentro, con el vidrio quebrado, una condición infrahumana. Se cambió, tenían menos 18 grados adentro, menos 18 grados adentro por estas ventanas. Cambiamos la ventana, se hizo toda esta aislación con Isover y Durlock y Knauf. Eso es otro gran ejemplo. Estuvo Durlock y Knauf a la par, sin pelearse, trabajando. En el caso nuestro buscan una empresa nacional, entonces éramos de perfiles solamente, pero solo era PVC. No, acá no podía ir al aluminio porque es un metal y se congela uno al tocarlo. Pero a lo que voy es que se hizo, como ven ahí, también el cielo raso. Entonces se logró, de esos menos 18 que tienen, sin ninguna calefacción, porque como estaba tan mal, esto era un pasillo que era como un museo para entrar. Después se le hizo toda esta terminación hermosa de madera para cubrir, ven,
esto de aquí, quedó hermoso, y bueno, tiene la etiqueta que calculamos cómo daba y nos daba A, con el perfil tenía un K de 1,75, que es muy bajo, y el triple vidriado, esto es TBH por triple vidriado, 1,25. Con Low-E, era un vidrio de 6 con Low-E, templado, una cámara de 12, otro de 4 y otro de 6. Creo que lo más importante que fue que nosotros pusimos las primeras ventanas y les enseñamos a ellos cómo seguir colocando el resto. Acá estábamos los 3 o 4, 5 fuimos para enseñarles y hacer un curso, y esta es toda la gente que siguió realizando. En este momento de pandemia quería mostrarles esto como para dar, como les decía, un granito. Así es como estaba y así es como está hoy. No se cambió el piso, si se fijan el piso es el mismo, cuando cambien el piso va a mejorar todavía, pero ya les digo, no solo tienen un confort y una calidad mucho mejor, sino que lograron tener 18 grados sin ninguna variación y simplemente cambiando esas ventanas. El otro ejemplo que les muestro de Marambio, esto es lo que ellos le dicen el bar, que como ven son ventanales bien grandes, miren el tamaño de la persona y cómo da, tienen 1,20 m por 2 de altura, 2,10, y logramos con el mismo perfil, porque ven que les decía, tiene 1,77, y con el mismo vidrio, lo único que cambiamos es que en vez de poner un 646, pusimos un 666. Logramos una performance excelente, y ven ahí, los estaban colocando. Esto fue en marzo, ya en plena cuarentena acá, pero los pudimos llevar y los pudieron cambiar. Esto es todo el mar de Wedel, ahí en la tarde. Entonces, quería dejarles capaz que como arquitectos que tenemos que tener un poquito de esa cuestión de que el medio ambiente es de todos, es obligación de todos. Y ponerle 2 ejemplos que la verdad me marcaron en esta cuarentena. Uno, como les decía Marambio, esta es toda la gente que trabajó ahora y con su diploma de haber hecho el curso de certificación muy contentos, son del ejército y van cambiando año a año y le van a ir enseñando a los otros para que sigan cambiando ventanas. Y este que no es un ejemplo menor, lo deben haber oído y bastante, los módulos hospitalarios. El PVC es un material tan noble que así como lo tenemos en el stent cuando hacen una operación, en una jeringa o en un tubo, bueno, acá están los perfiles. Ayuda a la parte acústica para que el paciente esté cómodo, y se hicieron estos módulos y se montaron con la gente, en este caso de Idero, pero es el esquema de construcción industrializada y haber trabajado, como decía, la envolvente en su conjunto, lograr construir estos módulos en fábrica e instalarlos en la obra en un día. Y como decía también, lo bueno de haber hecho las ventanas un carpintero y haberlo colocada la misma gente que había hecho la industrialización del módulo. Entonces, nos permitió en este momento tan bravo de cuarentena, al principio de todo llegamos a hacer 10 módulos, desde La Rioja hasta aquí en Buenos Aires, módulos hospitalarios para tener aislado y tener la primera aproximación al COVID. Capaz que fui muy extensa, si lo fui, les pido disculpas, pero creo que, y este es el último que quiero decir, acá tienen el mail, siempre va a ser mucho más económico consumir menos que invertir más en producir, como dice ahí. Y no fue algo que dije yo, sino que lo he sacado de tantas charlas que uno escucha, y creo que tenemos que mirar como arquitectos eso. No podemos en este momento, creo que la situación de estar adentro de nuestras casas nos llevó con más razón que antes a saber que tenemos que estar cómodos en nuestro propio ambiente, ¿no? Nos ha pasado eso, no poder entrar a algunos lugares que no estaban aptos para poder estar viviendo todo el tiempo. Ahora lo notamos en demasía, la verdad. Entonces creo que como estos tenemos que pensar en ese futuro. Yo ahora, si querés, Claudia o Gaby, dejo de compartir o dejo y voy según como quieran con la charla. Decime vos porque no quería extenderme
demasiado más. Tengo mucho más para hablar, pero si no, no va a haber tiempo para preguntas. Sí, tengo igual un par de preguntas, Adri, si querés ir contestando. Ok. Acá preguntan, cuando dicen que es un material reciclable, ¿los perfiles se realizan con materia prima nueva o qué grado de material reciclado tienen? Bueno, el perfil de PVC, que eso les voy a pasar después, como te decía, la charla desde adentro, que pueden ver la fábrica, Ujú. básicamente es un, a ver si puedo en una de las fotos mostrarles, para que lo terminen, espera, a ver si puedo en alguna de las fotos, si se llega a ver algo como para poder entenderlo, a ver si puedo volver justamente a esta. A ver si puedo colocar. El perfil de PVC se maneja básicamente, para que ustedes tengan idea cómo es. Esperen que no sé si están viendo la diapositiva. Eh, la resina viene desde afuera, porque no hay resina todavía en producción nacional. Entonces, la resina en sí viene de lo que es, como les decía, de Brasil, y ahí va a lo que sería Bahía Blanca, y de Bahía Blanca va directamente a lo que son nuestras plantas. Pero se hace lo que es el compuesto de PVC. No se ve, ¿no? No se ve nada, Adri. Sí, porque se ve que quedó algo mal. Quedó tildado, sí. eh, Sí, quedó tildado porque no me la deja, bueno, les voy Así sí se ve, comentando. Ahí sí se ve, a ver, ahí claro. pongo del principio y la voy corriendo. Pues se ve que quedó, ahí está. Ahí está. Mientras voy hablando la voy corriendo. Entonces le decía, se hace el compuesto de PVC. Ese compuesto de PVC, y voy a volver a lo que les mostraba antes, es porque se le agrega todos los condimentos, por así decirlo, yo lo comparo como si quieras con la harina premezcla, cuando uno hace algo, es el dióxido de titanio, que hace que no se ponga amarillento el material, lo que es el calcio zinc, porque no lleva plomo como otros creen que lleva, y un montón de condimentos o de cuestiones que le agrego a la fórmula en sí para que sea un compuesto de PVC. Ese compuesto de PVC es el que va a entrar a la planta. Esta es la línea de extrusión, aunque se ve chiquitito, por lo menos ven algo. Después les podría mostrar en otro momento otra foto, pero espera que quiero correrles. ¿La llegan a ver? Sí, 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 se ve, se ve. Bueno, esta es la línea de extrusión. En esa línea de extrusión entra el compuesto, que es acá, entra acá, como si fuera el compuesto, digamos, en su condición tal cual está, puede ser en polvo o en pellet, como una píldora, y va pasando por todo este canal hasta que llega a la punta, y donde termina ya el perfil está extruido y terminado. Ese perfil va con calor, se lo lleva hasta 280 grados acá, y en toda esta línea lleva una refrigeración de agua constante que hace que el perfil, si es blanco, ya sale para su uso. Si va a ser foliado, va a otro sector porque se lleva al sector de foliado, que es otro. Acá están viendo, por ejemplo, una matriz y una de las extrusoras que está acá. Y en esa parte del final, que es esto que se ve aquí, se le agrega el burlete. El burlete es de PVC, no es de PDM. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando yo cambio la matriz, supongan que cambie un color o voy a hacer foliado. Cuando yo hago foliado, yo tengo distintos colores de masa. El perfil puede ser blanco, o si es un foliado color madera, tiene un color de masa marrón. Entonces, cuando yo cambio de un color a otro, seguramente voy a tener, burdamente le digo, como ese churro que va saliendo. De alguna manera yo ese material lo tengo que hacer scrap, porque va a salir mal o mezclado, o cuando cambie de una matriz a otra y la corto. Ese material, y ahí voy a la pregunta específicamente, se lleva, se hace scrap, o sea, se corta todo chiquitito en unas máquinas que tenemos detrás en la fábrica, y se puede utilizar mezclado con, se toman en dos bolsas. Aquí no se llega a ver,
pero adelante van dos bolsas. En una bolsa va el material virgen y en otra bolsa va el material scrap. Solo se usa el material de scrap si es un perfil que va al interior, porque yo no puedo poner material de scrap en perfil de marco o de hoja que va al exterior. Pero sí lo puedo poner en un contravidrio que va foliado, o lo puedo poner también en un remate contra marco interior. Esa es la importancia del reciclado del PVC. Se recicla totalmente en el momento, lo único que hago es romperlo y embolsarlo, obviamente, y si tuviera, por eso hablé del burlete, si tuviera el burlete tampoco pasa nada porque el burlete es de PVC, no es de PDM. Y si tuviera el foil tampoco le hace nada porque el foil es también como un PVC. Entonces, en definitiva, yo puedo hacer scrap el perfil como está sin tener que hacer ningún cambio. En el caso del aluminio es tan reciclable, capaz que como el PVC, la única diferencia es que yo tengo que fundir el aluminio, entonces tengo un gasto mayor de energía en fundirlo para poder utilizarlo. Yo acá lo puedo usar así como está, no tengo que llevarlo a un grado de fusión. Se rompe y se hace scrap tal cual como salió de la línea. No sé si ahí contesté la pregunta, por eso es totalmente claro. Ok. Otra de las preguntas es si se realiza algún ensayo para garantizar que las ventanas no se pongan amarillas. Bueno, eso estaba justo, menos mal que vine aquí, es este. Esta cámara que ustedes ven aquí es la cámara de envejecimiento Xenon Test Chamber, como dice acá. Es una cámara americana que está conectada a humedad constante, lluvia, y acá tiene adentro unas lámparas de xenón que emulan el sol. Entonces yo lo que le decía, cada tanto, cada una hora se saca como si fueran rodajas del perfil, se llevan y se colocan en estos cajones y se trabaja sobre la norma europea que tiene que tener mínimo en lo que es de 10 años, en que no tiene que tener ninguna diferencia en lo que es de color, ni tampoco en la parte física. Puede ser que capaz que se opaca un poquitito, pero uno con una mínima limpieza está. Eso sería el ensayo que se hace al tema del envejecimiento, que es la cámara de Xenon Test. Ok. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, quiere abrir el micrófono, no hay ningún problema. Creo que no. Yo creo que lo que sería bueno es, porque hoy era la idea contarles cómo nos habíamos quedado un poco de las características del PVC y las líneas. Cuando ustedes necesiten algo más, hablemos específicamente del etiquetado y del aplicativo, como te decía, ya lo he hecho con el Colegio de Arquitectos de Resistencia, con el distrito Distrito 3 de Morón y algunos otros, en decir, bueno, a ver, es conectarme en internet, es muy simple, muy simple, y ir viendo los pasos. Más, no sé si tienen tiempo ahora, pero hasta si podría alguno entrar en internet y los voy guiando, pero no les quiero ser pesada, capaz que son muchos temas de golpe. Sí, creo que por ahí lo dejamos mejor para otra charla, otro Para momento, otra charla, sí, y sí. lo hacemos. Porque ahí ya vas directamente a eso, ¿entendés? Cada Entonces, en una ejemplo. horita vas al ejemplo y podés hacer un montón de ejemplos. Y eso es lo que a mí me importa, que digo que lo usen como herramienta, porque pones una de aluminio, ves cómo te da, pones una con RPT, ves cómo te da, después pones una de PVC, después pones con vidrio simple, porque puedes poner vidrio simple, vidrio doble, y vas viendo, ahí cómo me dio A, me dio B, me dio mal, en esta zona me da mal, no, ¿cómo lo puedo mejorar? Pongo una batiente, me da mucho mejor que una corrediza, y te va dando automáticamente el valor del K. Me olvidé decir algo, da el valor de la etiqueta y da el valor del K de la ventana. Entonces, por ejemplo, ustedes están proyectando una vivienda y tienen que saber qué equipo de frigorías para la calefacción y la refrigeración. Vos le vas a decir, yo tengo una abertura que me da un K de tanto, el muro de tanto, y con eso van a hacer realmente el cálculo real del balance térmico, porque si no, terminamos haciendo un balance térmico que es mentiroso, porque
no están considerando si puso una ventana con un doble vidriado, por ejemplo. Claro, sí, algo teórico, exacto. Claro, a mí me ha pasado, estábamos en la fábrica de Ternit y me dice, mirá, y es más, creo que después les vamos a mandar la invitación. El 21 de octubre vamos a hacer una charla con el arquitecto Reyes, que es del distrito 3 de Cava, de Morón, ¿no? Sí, sí. Él está haciendo con el ensayo Blauerdor, que es el ensayo donde, o sea, pusimos las aberturas, es un reciclado, una vivienda y le cambió las ventanas. Me decía, tengo un ahorro de un 30% de calefacción a nivel de tarifa, comparando tarifa de este año de gas, que no aumentó, porque ya sabemos que no aumentó por motivos que conocemos todos, y la tarifa tiene un 30% menos que contra la tarifa de lo que gastó de caldera el año pasado, en el mismo tiempo. Eso cambió la envolvente con una aislación y cambió las ventanas de PVC con DBH. Común con blanca con DBH, nada más que eso, y la aislación. Y me dice, tengo un confort térmico y cambió solamente, me contaba el otro día, las de uno de los pisos. El piso alto sigue todavía sin modificar. Y me dice, logré mantener la temperatura ambiente cálida que antes era bajar y era una heladera. Y ahora lo mantengo todo en una misma temperatura. O sea que tiene el confort, que obviamente, como decíamos, con la cuarentena, todos estamos más adentro, o al menos la primera parte, y dice, lo pude lograr, lo pude ver y después te voy a mandar, es el 21 de octubre que da él esa charla, y va a ser la comparativa, como para que vean en un ejemplo concreto, ¿no? Porque yo les puedo decir, pero lo bueno sería ver un ejemplo real, a ver qué hiciste y qué lograste. Perfecto. Bueno, Adri, pero bueno, las preguntas que quieran. Sí, por el momento la no verdad que tenemos es un más, lujo pero bueno. haber estado con ustedes. No, es un lujo haber estado con ustedes. Yo creo que era lo que decía, es un mundo de la ventana que me llevó llevando a la eficiencia energética y uno a veces no se da cuenta, pero yo digo, ahora uno lo siente. Estar cerca de una ventana y estar molesto y abrigarse o morirse de calor porque la ventana no es buena, algo no está bien. Y ahí creo que ahora hay materiales, y si uno diseña bien, que ese es el otro punto que iba. Me ha pasado, no sé, un jardín de infantes que le ponían un oscilobatiente y una criatura no sabe abrir un oscilobatiente y la maestra capaz que tampoco. Y después rompían la manija y te decían, y no, pero no funciona, pero no la sabemos. Ahí fue un error de que no era una ventana para poner en ese lugar. Ese tipo de cosas era lo que yo decía que capaz que tenemos que tomar un tiempito más, porque el arquitecto es como que tiene que saber de todo y no puede saber de todo. Uno se especializa en un tema y hay otros que están en todo. A veces es saber escuchar o de alguna manera asesorarse en la experiencia del otro, ¿no? Eso es lo que un poquito yo de alguna manera fui aprendiendo. Si vos me decís, dame un consejo de cómo tengo que aislar la parte de muro, y te voy a decir, habla con los especialistas, habla con Isover, habla con Isolán, habla con los que saben. Yo no me puedo poner a hablar de eso. Pero de la abertura uno con tantos años, en un lado y en el otro va aprendiendo. Y yo creo que la generalidad es como que se tomó todo el recaudo en el vidrio. Y el marco, el otro día sacábamos la cuenta, tiene un 20% de injerencia. Obviamente que si la ventana es más grande, va a influir más el vidrio, pero si la ventana es más chica, es del 20 para arriba, no es menor tener esa diferencia, porque poner un buen marco o un mal marco me va a hacer que mejore la ventana o la empeore. Entonces a veces ponemos un buen vidrio y ponemos un marco que me empeoró lo que yo puse en el vidrio. ¿Se entiende? Y no es solo la estética. Es larga, más general. Así que bueno, la verdad un gusto que hayan estado todo este tiempo y bueno, quedo a disposición de lo que ustedes quieran para más adelante. Ok, gracias Adriana, la verdad que estuvo todo muy lindo, muy bien clarito.
Así que gracias a todos por estar presentes y bueno, los seguimos invitando para las próximas charlas.